El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. ¿Ustedes sí volvieron a ir a sala de cines o Netflix quebró las salas de cine? ¿Sí volvieron a ir al cine? ¿Cuánto está una entrada al teatro? ¿15,000? ¿20,000? Bueno, cuando uno va a ver la película buena, antes de que la película inicie, la sala de cine le da a uno los cortos de las películas que van a venir y que van a estar en cartelera. Y entonces le pasan a uno pues los cortos de tal forma que uno dice: esa película se ve buenísima, no nos la podemos perder. Y lo mantienen a uno en expectativa, mirando siempre las carteleras para ver cuándo llega la película, y apenas está en cartelera, corremos para verla. Mr. Mario Bros. Creo que fue una que batió taquilla, ¿sí? Cuando salió, todo el mundo salió corriendo. Hoy estamos con la película La Barbie, que también estaba batiendo taquilla. Pero películas buenas y la gente se va y le hace fila. Bueno, ya no, ¿no? Ahora es por el teléfono que uno compra su boleta, ¿no? La reserva. Bueno, cuando uno está viendo Noticias Caracol, en expectativa de qué es lo que va a pasar con nuestro país, y en plenas noticias así interesantes, ¡prum!, cortan para darle a uno un flash informativo de lo que va a pasar en Yo Me Llamo. Amparo Grisales peleando con los jurados dicen a la persona: uy, mire, formidable, mejor dicho, es el doble perfecto. Uno dice: esta noche Yo Me Llamo va a estar buenísimo, la tenemos que ver. O cuando uno está viendo Yo Me Llamo y ya están para decirle que el veredicto del jurado hacia el cantante, flash informativo. Entonces los noticieros dicen flash informativo y le dan a una pildorita de la última noticia. Entonces uno dice: no, nos toca ver el noticiero para ver qué fue lo que pasó. El séptimo arte y los medios de comunicación usan mucho los cortos, los flash informativos, los avances para cautivar de los televidentes o de los cineastas la atención y mantenerlos en expectativa. ¿Por qué yo hablo de esta locura? Porque les hago una pregunta: ¿por qué Jesús se transfiguró? Porque es un avance ¿de qué? De su gloria. Él se transfigura por como sabía que los discípulos no le creían, se los llevó aparte para darles un avance de lo que iba a ser el misterio de la resurrección, para contextualizarlo, para que en el momento en que sucediera, ellos dieran fe de que Él se había resucitado. Y por eso, el final del Evangelio termina diciendo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre
resucite de entre los muertos. Entonces, en la celebración o fiesta de la transfiguración hoy, la pregunta así clave del Señor es si nosotros realmente hemos creído que Jesús sí ha resucitado. Nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, se fundamenta y gira en este gran acontecimiento, en donde 1 Corintios nos dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si nosotros no colocamos la confianza y la mirada en el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vana va a ser nuestra fe. Y entonces, a la yugular, la pregunta del Señor: ¿sí hemos creído en ese misterio? ¿Sí hemos creído? ¿Vivimos en el misterio? ¿Sí? No. No. Y miren, les voy a confirmar por qué no. Porque es que a nosotros nos hace falta mucha fe. Y nos hace falta mucha fe en la madurez, que celebramos el misterio de la resurrección en la Pascua, la noche que dicen: ay, que esa liturgia donde echan agua, donde está el cirio, donde la cantamos, donde la solemnizamos. Entonces celebramos con el cirio pascual, la vigilia pascual, después 6 semanas del tiempo pascual, donde todas las celebraciones giran en torno a la resurrección del Señor. Termina con la ascensión, termina con Pentecostés, pero pasa el tiempo de la Pascua y nosotros, desafortunadamente, a nivel de la fe, nos quedamos contemplando más a un Cristo crucificado que a un Jesús resucitado. Y cuando uno mira a un Cristo crucificado, pues cuando yo lo veo, a mí me da dolor, a mí me da tristeza, a mí me da desolación, a mí me da desesperanza, a mí me da rabia, pongámoslo en esos términos. Pero cuando uno contempla a un Jesús resucitado, un Jesús glorioso, ¿qué sentimientos se albergan en mi corazón? De alegría, de esperanza, de optimismo, de confianza. ¿Qué sentimientos albergamos nosotros en nuestro corazón? ¿Los del resucitado o los del crucificado? Porque miren lo que sucede hoy en el Evangelio. Cuando Jesús se transfigura, la primera actitud que genera esa resurrección en ellos, dice el Evangelio, sus rostros resplandecían como el sol, llenos de alegría, llenos de regocijo, llenos de felicidad, llenos de esperanza, llenos de fe. Y por eso, por lo que transformó esa experiencia a los discípulos, Pedro le dice al Señor: Señor, qué bien se está aquí. Esto definitivamente es una maravilla. ¿Nosotros qué sentimientos albergamos en nuestro corazón? ¿O cómo vivimos? ¿Con Jesús resucitado? ¿Alegría? ¿Esperanza? ¿Optimismo? ¿Regocijo? ¿Confianza? Mírense sus caras, mírense sus caras. Es que yo me paro acá y se las miro y yo releo otra cosa. Y si así estamos en la casa de Dios, ¿cómo llegamos mañana a la oficina? ¿Cómo llego yo a la casa? ¿Cómo vivo yo manejando en esta ciudad? ¿Cómo camino yo en medio de semejante despelote de una ciudad tan bella que hoy está cumpliendo 465 años? Y no damos testimonio de un Jesús resucitado, sino que damos testimonio de un Jesús crucificado. Y les voy a colocar en contexto lo que yo les quiero decir. Miren, si yo llego a mi casa y le digo a la familia: me voy a comprar un iPhone 14 porque me lo merezco, y mi familia me empieza a bombardear: ¿para qué se va a comprar ese aparato? Usted ya está muy viejito y esa tecnología no le sirve. Usted no va a ser capaz de manejar ese celular. Ese celular es un riesgo en la ciudad. Ese celular es muy costoso. ¿Yo qué termino diciendo? No, definitivamente. No me lo compro, sí. No, tranquilo, no me lo compro. ¿Sí? Y si yo digo, me voy a comprar una camioneta Bronco como la que están vendiendo aquí en la 68, ¿las han visto en vitrina? Esa me la merezco yo. Y le digo a mi familia: me voy a comprar una camioneta Bronco. ¿Qué me dice mi familia?
Ese carro es muy lujoso, ese carro vale mucho. Usted se va a boletear con ese carro. ¿Qué va a decir la comunidad de usted? Que la plata que está recogiendo es para comprar carros. Ese carro usted se para en un semáforo y se le van a robar un espejo. ¿Usted sabe cuánto vale el seguro de ese vehículo? ¿Usted sabe cuánto le vale el SWAT de ese vehículo? ¿Usted sabe dónde se lo lleguen a rayar cuánto le vale la metida de ese carro al taller? ¿Qué digo yo ante estas exhortaciones tan fenomenales que me hace mi familia con la compra del carro? No, mejor no lo compro. Eso mismo, la desesperanza, la desilusión, la tristeza, el aburrimiento, la opacidad, todo lo que nosotros vemos en estos ejemplos es lo que nos sucede a nosotros en la vida cuando lo miramos a Él crucificado, pero no cuando lo contemplamos a Él resucitado. Y lo que el Señor nos dice es: vengan, cambien el chip, no lo sigan mirando crucificado, empiecen a mirar resucitado, para ver si sus rostros resplandecen como el sol. Y todos los días, en medio de este caos de país, pero caos es caos, porque uno todos los días se levanta y todos los días se encuentra cosas más aterradoras, que nos podamos levantar y decirle al Señor: Señor, qué bien se vive en este país. Eso es lo que el Señor nos invita a vivir. O cuando uno se levanta y mira tantas cosas complicadas y complejas, a uno definitivamente le dan ganas de salir corriendo de Colombia. ¿O no? Que la gasolina esté subiendo de la forma como está subiendo. ¿Ustedes sí se han dado cuenta de la carestía de vida? Ya no se pueden comprar cosas. O sea, se nos va a poner la vida muy complicada. Y si yo no tengo a un Jesús resucitado en mi corazón, pues todos los días me voy a levantar aburrido, decepcionado, triste, desesperanzado. Pero si yo coloco la mirada en un Jesús resucitado, todos los días me voy a levantar con fe, con optimismo, con esperanza, con alegría, con fortaleza. Y en medio de lo que vivamos, me levanto y le digo al Señor: Señor, qué bien se vive en este país. Y esa es la primera exhortación del Señor: renovarnos en la fe y dejar de mirar al crucificado para empezar a mirar el resucitado. Y la segunda exhortación, que la escuchábamos bellísimamente también en el Evangelio, cuando Jesús se transfigura, dice el Evangelio, y los vestidos se volvieron blancos como la luz. Esos vestidos se volvieron blancos como la luz porque es que resulta que desde el cielo les llega una voz y les dice: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Y el Evangelio es muy claro con lo que le sucedió a los discípulos cuando escucharon esa voz del cielo, porque dice: al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. O sea, esa voz del cielo generó un sentimiento en cada uno de ellos. O los paniqueó, o los cuestionó, o los interrogó, o los confrontó. Una cosa rara, porque para que se caigan de espanto es porque algo les pasó con esa voz. Y entonces nos dice el Señor: miren, la consecuencia de la resurrección es la salvación de la humanidad de sus pecados. Y nosotros lo decimos en el credo, ¿no? Murió, resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Entonces nos dice el Señor: si nosotros no seguimos colocando la mirada en la resurrección y no escuchamos la voz del Hijo, pues nunca vamos a alcanzar la salvación, sino que vamos a seguir obrando en nuestras vidas en la condenación. Porque es claro que los corazones de los discípulos se volvieron blancos como la luz, porque se dejaron interrogar, se dejaron tocar por la palabra. Este es mi Hijo, escúchenlo. Y a nosotros nos pasa con la voz del Señor lo que nos pasaba a nosotros cuando éramos pequeños y éramos bastante desobedientes. ¿Se acuerdan cuando uno hacía un daño, o cuando uno andaba con malas compañías, o cuando a uno hacía cosas que no le servían? La mamá le daba a uno consejos, y cuando uno no los acogía,
la mamá decía, este muchacho no escucha porque le entra por un oído y le sale por el otro. Estos católicos no escuchan porque nos entra por un oído y nos sale por otro. Porque si escucháramos a Jesús, trabajaríamos más por nuestra salvación que por nuestra condenación. Les voy a poner ejemplos. Uno viene a misa y el evangelio de ese día es cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? Y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Y ese día Jesús nos dice, perdonen hasta 70 veces 7. Porque es que lo que nos perdonan se contamina en el corazón, viven con odio, viven con rabia, viven con resentimiento, viven con dolor y no están haciéndose partícipe de la salvación, sino en la condenación de sus vidas. ¿Lo escuchamos? ¿Perdonamos? Venimos a otra misa y entonces el evangelio es de los discípulos que estaban discutiendo quién es el más importante. Y Jesús les dice, venga, ¿ustedes de qué están hablando? ¿Quién es el más importante? Los que quieran ser mis discípulos tienen que entender que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? Hagamos las cosas con convicción y amor, no esperando recompensa ni reconocimiento de los demás. Pues cuando en la casa uno trabaja, cuando en la casa uno lleva el pan, cuando en la casa no le falta nada y nadie le dice a uno gracias, ni nadie le da un pico, ni nadie le da un abrazo, ni nadie le dice eres lo máximo, ¿qué terminamos diciendo? Desagradecidos. Esperen y verá que yo me muera y se van a dar cuenta la falta que les hago. Y mi corazón se apachurra porque es que no me dicen gracias. ¿Qué nos pasa en la oficina cuando hacemos el superproyecto? Se lo entregamos al jefe. El jefe queda como un príncipe y ni siquiera es capaz de ir a decirnos gracias. Su proyecto fue formidable porque con lo que usted hizo pudimos sacar avante nuestra reunión. Gracias. ¿Qué dice uno de esa empresa? Y entonces nos amargamos, y entonces estoy aburrido, y que voy a ver si consigo empleo, que es que aquí no me valoran en esta empresa. Y no obramos la salvación, obramos la condenación. Otro evangelio, cuando Jesús llama al cobrador de impuestos Zaqueo, que a los ojos del pueblo era lo peor, era la diana. Y entonces se encuentra con los fariseos y los fariseos criticándolo y Jesús dice, oiga, vengan, es que yo no vine a llamar a pecadores, yo no vine a llamar a justos, yo vine a llamar a pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. O sea, el Señor está diciendo, seamos open mind y no suframos por los demás, no encajonemos, no encasillemos, no excluyamos, no estigmaticemos, no marquemos. Dejemos que cada ser humano sea su ser humano y no entremos en contradicción con los demás, que porque no piensan como yo pienso, que porque no viven como yo vivo, y nos pegamos unas complicadas que terminamos peleando con todo el mundo. Ahí hacemos ¿qué? La condenación, no obramos la salvación. Y mire, Jesús todos los días nos habla, Jesús todos los días se acerca, Jesús todos los días nos exhorta para que a través de sus enseñanzas nuestros corazones se vuelvan blancos como la luz y nosotros nos hagamos partícipes de la salvación que Dios nos regala en el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven por qué nosotros no vivimos en el misterio de la resurrección? Y lo que hoy el Señor en su palabra nos dice, especialmente en esta fiesta de la transfiguración, es que, como los Corintios bellísimamente nos lo menciona, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si nosotros no confiamos en la resurrección del Señor, vana seguirá siendo nuestra fe. Coloquemos la mirada en un Jesús resucitado para fortalecernos en la fe. Descubramos el gran misterio de la resurrección del Señor como acontecimiento de salvación, para que escuchándolo, dejándonos exhortar por Él, dejándonos motivar, trabajemos todos los días para alcanzar nuestra salvación
y no seguir viviendo en nuestra condenación. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que hoy en esta fiesta entendamos lo importante que es para nosotros colocar nuestra mirada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén.